Saludos compañeros, me dispongo a realizar este video sobre la relación que existe entre el derecho internacional y el derecho constitucional internacional. Para todos los que tomamos parte en este doctorado sobre las relaciones internacionales, es claro que el derecho constitucional internacional es simplemente las normas de carácter internacional incluidas en el derecho interno de cada Estado, generalmente sobre los derechos humanos. Esta normativa internacional incluida en el ordenamiento jurídico interno viene a través de los tratados internacionales en que los estados están inmersos o han tomado parte. Aquí viene lo que es el pequeño inconveniente o palo en la rueda que llamaría yo sobre estas normas, y es el modo como los estados incluyen estas normas dentro del ordenamiento jurídico interno y la jerarquía que los estados le dan a esas normas, si son de carácter supranacional, si son supraconstitucional, si son normas constitucionales o normas legales. Generalmente, como la Constitución venezolana en este momento, pues Venezuela en el derecho interno toma esas normas como de igual de jerarquía supraconstitucional cuando se refiere a los derechos humanos. Asimismo, es importante señalar que en el derecho internacional hay dos teorías que hablan sobre este derecho, y esta es la teoría monista y la teoría dualista. La teoría monista, que habla sobre que el derecho internacional y el derecho constitucional simplemente son un solo derecho, es decir, los dos derechos forman una sola Pangea, un todo. En esta teoría es la que tiene mayor adeptos, la mayor cantidad de seguidores, por cuanto el ordenamiento jurídico interno de un Estado debe adherirse obligatoriamente a la normativa internacional en derechos humanos. Aparece también la teoría dualista, que dice que el derecho internacional y el derecho constitucional simplemente son dos instituciones totalmente diferentes. Sabemos que el ordenamiento jurídico interno de un Estado ya lo hace prácticamente soberano, mientras que el derecho internacional es de una jurisdicción supranacional, es decir, está por fuera de las fronteras patrias de cada Estado. La relación que existe prácticamente entre estos dos derechos pues es atinente a que ambos derechos se nutren el uno del otro. Diría yo que hay una simbiosis entre ambos derechos. Miren ustedes, el derecho internacional aporta al derecho interno todos los estándares internacionales, toda la normativa de carácter de derechos humanos, la jurisprudencia, y los estados están prácticamente obligados a tomar parte de ello, de ese derecho. El derecho internacional le exige a los estados que cumplan con los derechos humanos cuando los estados dejan vacíos en el cumplimiento de estos derechos. Diríamos entonces que el derecho internacional para el constitucional o interno es un derecho subsidiario,
por este lado, pensándolo de esa manera, sería un derecho subsidiario que vendría prácticamente a subsanar o a llenar el espacio que el derecho interno ha dejado. Algunos estudiosos del tema no están de acuerdo con que el derecho internacional sea subsidiario, simplemente afirman que el derecho internacional para el derecho interno simplemente es un derecho complementario, de complemento, es simplemente de integración. El derecho internacional, a su vez, del derecho interno ha tomado todos aquellos derechos que tienen mejores garantías en las legislaciones internas. Es el caso, por ejemplo, de algunos países europeos que tienen derechos mejores que los que expresa el derecho internacional. Es, por ejemplo, en el caso de las parejas del mismo sexo, que no podían formalizar familias. Algunas legislaciones internas de estos países ahora les permiten a esas personas del mismo sexo formalizar familias, lo que el derecho internacional se ve obligado a acatar tal derecho porque ese derecho es mejor que el que está tipificado en el ordenamiento internacional. En otras palabras, el derecho internacional no puede menoscabar o menospreciar un derecho que está mejor o de mejor alcance en el derecho interno. El derecho internacional, desde luego, hace hincapié, como ya dije, en los derechos humanos y le pide a los estados que sean rigurosos en el cumplimiento de ellos. La mayoría de las constituciones latinoamericanas pues se han visto en la necesidad de reformar las constituciones por los señalamientos o la injerencia que prácticamente el derecho internacional ejerce en los ordenamientos internos, cuando pide el derecho internacional que muchas veces se modifiquen las constituciones para que no se violen tales derechos. Ejemplo de esto se vio recientemente con la jurisprudencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro en Colombia, cuando el señor Petro, el ex candidato presidencial, fue inhabilitado por la Procuraduría colombiana para tomar parte en cargos públicos. El señor Petro demandó ante la ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recientemente esta indicó que una persona que había sido electa democráticamente no podía ser inhabilitada, obviamente creando jurisprudencia internacional, por lo que le ordenó al Estado colombiano modificar la Constitución para que en un futuro ninguna persona pudiera violentar ese derecho en los administrados. Asimismo, el derecho internacional toma parte del derecho interno en lo que es el derecho en el bloque de convencionalidad. El bloque de convencionalidad nace prácticamente o tiene su fuente en el bloque de constitucionalidad del derecho interno. En ese bloque de constitucionalidad, de acuerdo a la Convención de Viena y al tratado, digamos en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, dice que todos los estados que hagan parte de un tratado internacional de derechos humanos, en esos estados los jueces están obligados a aplicar la normativa internacional de derechos humanos y que ningún estado puede dejar de aplicarla ni alegar el derecho interno para no hacerlo. Siempre y cuando, la única salvedad sería que pudiese alegar que no tenía la capacidad de ratificar quien lo hizo. Desde luego, el derecho interno
toma el bloque de convencionalidad del derecho internacional y lo hace propio, como ya lo expresé. Es decir, ahí hay una clara simbiosis. En el derecho internacional, prácticamente para concluir, y el derecho constitucional, simplemente, como ya lo expresé, es ayuda mutua. El uno nutre al otro. Y los dos son prácticamente complementarios. Vienen prácticamente a suplir el espacio que deja el otro. Así lo hace el derecho internacional frente al derecho interno. El derecho, como ya lo expresé, es subsidiario. Podríamos decir que es subsidiario del otro, porque cuando el uno no es prácticamente inerte frente a un derecho, el otro viene a exigir el cumplimiento de ese derecho. Así las cosas, el derecho internacional y el derecho constitucional están amarrados, están ligados, pero a mi juicio son dos instituciones totalmente separadas. Aplicando aquí la teoría dualista, son dos instituciones totalmente separadas que para que las normas internacionales hagan parte del derecho constitucional deben ser incluidas dentro del bloque de constitucionalidad. El derecho internacional y el derecho interno son prácticamente instituciones que hacen parte de los estados democráticos que tienen Estado de Derecho, de aquellos estados democráticos. Bueno, mis hermanos, compañeros, saludos, espero verlos pronto. Un abrazo.